Bueno, vamos a los verbos de esta canción. En la primera parte tenemos algunos verbos en el pretérito indefinido, ya hablamos de él en nuestro primer video, que es un pasado que utilizamos cuando algo ocurrió en un determinado tiempo del pasado y ya no tiene nada que ver con el presente. Entonces tenemos entraste, liberaste, corrió, creí, pensé, que es toda la acción que en el caso de la canción son todas los hechos, las acciones de esta persona que hizo a ella en el pasado. Él entró como un rayo, liberó el hechizo y todas esas cosas. Aquí tenemos algunos verbos en el presente, que es que ocurre ahora, en este momento, que es el verbo decir y el verbo hacer, que aparece mucho. El verbo hacer es irregular. Vamos a estudiar la formación hoy y hablamos del verbo hablar. Entonces, el verbo hacer en el presente. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Es considerado irregular porque en la primera conjugación yo cambia la raíz de la palabra. Vosotros podéis notar que el verbo es hacer, entonces empieza la palabra con A, con H, A, C. Y en la primera persona del singular, yo, dice yo hago, entonces cambia la raíz. Y ya con las otras personas vuelve a la raíz original, que es H, A, C. Por eso es considerado irregular. El verbo decir en el presente es yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. También es considerado irregular porque cambia la raíz de la palabra. Bueno, es interesante que cuando analizas una canción, tú puedes percibir el mismo verbo conjugado en el mismo tiempo y en distintas personas. Por ejemplo, en la primera parte ella dice, me dices que te está llamando, o sea, está hablando al chavo que la está dejando. Y después, después del refrán, en la última parte, ella dice, mis amigos dicen que te olvidé. O sea, sigue hablando con el chavo, pero ese dicen está se refiriendo a los amigos de ella. Es también interesante porque vosotros podéis percibir el nivel de intimidad que la persona que canta tiene con la persona a quien se la dedica la canción. Por ejemplo, la canción empieza con entraste y liberaste. Son dos verbos, entrar y liberar, que la conjugación está utilizada en la segunda persona del singular, o sea, tú. Entonces podemos notar que la persona tiene intimidad con la persona que le dedica esta canción. Me gustaría llamar la atención de ustedes a algunas palabras. En la primera parte hay la palabra hechizo, hechizo. La CH tiene el sonido de la T del portugués. Por ejemplo, tía, hechizo. A mi recluso corazón.
Una curiosidad es que ninguna, bueno, podemos decir 99% de las palabras en español se escribe con una S sola. La palabra Picasso, que es el nombre de una persona, se escribe con 2 S, pero es muy raro pasar eso. Pero mismo que se escriba con una S sola, el sonido es de doble S. Entonces, recluso, corazón, la punta de la lengua en los dientes de la frente, corazón. Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón. En la versión acústica tú puedes percibir la doble L tiene 2 sonidos. Tú puedes decir llamando o llamando. En la versión acústica tú puedes percibir que la dice ya. Entonces se queda así. Me dices que te está llamando. Te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos. ¿Qué harás en sus? Recuerda, yo dije en el último video que si la palabra termina con una consonante y empieza con una vogal, junta todo. Entonces, ¿qué harás en sus? Harás en sus brazos. Dime, ¿qué hago yo? Una dificultad que yo percibo tanto en los brasileños para decir algunas palabras en español y algunos hispanohablantes para decir algunas palabras en portugués son las terminadas en AN en español. Por ejemplo, en el refrán, ¿qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? En portugués decimos rogam. Nosotros cerramos aún. Entonces, la pronuncia de algunas palabras que terminan con AN. Ruegan, suplican. En portugués comúnmente decimos suplicam, rogam. En español es más abierto, ruegan. Entonces, ojo con eso. Seguimos. ¿Qué hago con mis noches? Recuerda que yo dice ch, de hechizo, noches. Se aferra la mía. La palabra aferra termina con una vogal, pero la siguiente es la misma vogal con que termina la palabra. Entonces es como si comiera. No decimos aferra a la mía, aferra a la mía. Juntamos todo, aferra a la mía, incluso para dar el ritmo de la música, ¿sí? En la última parte tenemos que no haría para tenerte a mi lado al amanecer, al amanecer, al amanecer. Bueno, es eso. Esta música tiene todavía algunos otros tiempos verbales como el pretérito imperfecto del subjuntivo, del indicativo, verbo incondicional, pero si fuera a hablar de todo eso el video se quedaría muy largo. Entonces es eso por hoy. Revisamos el tiempo pretérito indefinido. Hablamos un poquito de algunos verbos en el presente. Hablamos un poco sobre la pronuncia de algunas palabras. Espero que les haya gustado. Si tiene alguna sugestión, dudas, reclamos, halagos, dejen en los comentarios y los veo en el próximo video. Besitos. Chao, chao.